comencé el programa con este mensaje de Navidad para toda la comunidad acá en Sydney y también en Australia, puedo decir, en Chile y, por qué no decirlo, en Alemania. Estoy hoy día muy bien acompañada, nada menos que con Luz Marina Wenchukoy Millao. Ella nos va a contar quién es, por qué está aquí en Australia, cuál es su trabajo, cuál es su tarea dentro de su comunidad. Y bueno, y te doy la bienvenida. 1.000.000 de gracias por haber aceptado y haber venido a mi programa y que nos cuentes tu historia. Pele, Mari Compulamien, Inche Pillen Luz Marina Wenchukoy Millao, Traguatraguata tu Wenenche, Tremuenta Ñe Puchichuchuca, Ñe Puchichezki, Peyen Onyela y Tubachimapu, las que empletábamos tú, Hueluta con Pantu Keneo, Tañipiu Kemu, Tañiche Carmeo. Chayel Tulamien, Fable que Payani Pieneo, Chinestramto allí, Feimota Cupan. Un saludo afectuoso a todos quienes están acompañando este programa, conversando con Luisa. Me ha invitado para estar acá junto a ustedes, así que muy gustosa. Soy de la isla Huapi, soy de Traguatragua. Crecí con mis bisabuelos en la región de la Araucanía, esto en el Budi. Y estoy actualmente en una pasantía doctoral acá en la Western Sydney University. Qué lindo tenerte, qué lindo, qué lindo. Muchas y además es un gran honor para mí poder conversar contigo, conocerte un poco y saber el trabajo y también que nos cuentes un poco la historia de cómo se vive en la Araucanía en nuestro país. Les cuento de que antes de comenzar el programa y darles la introducción, yo la verdad que quiero enviar un saludo. Y es un saludo no muy halagador, pero es un saludo de condolencias para la familia Caroca, para mi familia. Estamos de duelo. En Chile a mi hermano le han asesinado a 2 de sus hijos por robarles el dinero que habían recolectado en su trabajo. Ellos trabajan en el mercado en Chile, trabajan en la estación central, son comerciantes, eran jóvenes y iban de vuelta a casa, se bajaron a comprar, iban con toda su familia, con sus hijos y obviamente los venían siguiendo, entonces los asaltaron y cuando uno de su hermano quiso detener esta pelea, entonces lo asesinaron de un tiro en la cabeza y a mi otro sobrino también quedó herido grave y lo llevaron al hospital, obviamente, donde falleció con heridas de gravedad. Desde acá yo les envío un abrazo grande a la familia. Yo sé que mis hermanos, los otros que viven en Chile, están muy conmovidos y también mis sobrinos. Nosotros vivimos hace mucho tiempo acá muy lejos, pero son familia. Así que yo de acá les envío mis condolencias a la familia y la verdad que lo siento mucho. Pero el show must go on, el show debe continuar y yo estoy acá haciendo mi trabajo. Les cuento de que Luz Marina Wenchukoy Millao tiene 37 años, muy jovencita, nació en Traguatragua, como ella bien lo dijo, comuna de Puerto Saavedra, región de la Araucanía en Chile. Es mapuche, creció con sus bisabuelos, Domingo Millao, Caniuqueo y Mercedes Xeuquecoy Hueche, quienes le enseñaron y la prepararon para la vida desde la educación propia mapuche. Profesión trabajadora social, magíster en trabajo social. Sus hobbies, la jardinería y el contacto con la naturaleza. Me llamó la atención que en parte de su tesis doctoral en curso, Luz Marina destaca, en los tiempos actuales es urgente problematizar el alcoholismo y la llegada de las drogas a los territorios de los pueblos originarios y las nuevas generaciones. Tenemos la responsabilidad ética y política de luchar por las generaciones que vienen, por mis hijos y por mis nietos. Me llamó la atención a mí este pasaje o quizás esa cuota que había ahí dentro de tu tesis. Y yo quiero que me cuentes, ¿quién es Luz Marina Wenchukoy Millao, la mujer? Bien. Bueno, difícil pregunta. No andamos todo el día preguntando de quiénes somos, pero bien. Bueno, yo soy mujer, soy mapuche, soy lafkenche, soy del mar, crecí al frente del mar. Con mis bisabuelos y es lo que hoy día me caracteriza también en la forma en la que me posiciono, en la que planteo mis ideas. Y soy, bueno, la primera de la familia que ingresó a la universidad.
con bastante obstáculo en el sentido de las lejanías, las distancias. Bueno, la isla Huapi es un lugar 2-3 horas en bus, en auto es más cercana, pero en ese tiempo no había buena locomoción, pensar que no era mis papás, no era mi abuelo, era mi bisabuelo, entonces era de otra generación también. Ellos, por mucho temor al racismo y la discriminación que habían vivido desde muy niño, cuando mi abuelo trabajaba o llegó a la ciudad, él tenía mucho temor a que yo saliera a estudiar, a que yo pudiera encantarme de los libros, de las lecturas. Y era su temor, en el fondo, su cuidado a que yo no siguiera estudiando. Y cuando yo sigo estudiando, no le hago mucho caso, ¿cierto? Un profesor, don Jorge Calfuqueo, fue quien me ayudó ahí también, una tía, la tía Isabel, que la conocí por un paseo, bueno, una larga historia, pero dentro de eso, mi abuelo me pide a mí, me dio un mensaje y me dice: "Cheu me amulmin, o Himalaya mi tami mapuchinien, o Himalaya mi tami lof, tami choyim, cheu tami chipalo taini, temimi mi mañelaya mi tefachimapu". En el fondo es como que te estás saliendo con la tuya, pero lo único que te quiero pedir, en cualquier lugar donde tú vayas, nunca olvides quién eres tú, de dónde tú saliste, tu familia, tu origen, tu identidad. Si tú lo llegas a hacer, como que uno no existe en el mundo. Es como cuando uno en Chile se dice, como no sé, ¿para dónde va la micro? No tiene clara su identidad, no tiene claro lo que quiere en la vida. Y cuando uno olvida su esencia, su historia, es justamente está más inestable emocionalmente, y el saber quién es uno, su objetivo en la vida y quién es, yo creo que nos ayuda también a mantenernos firmes frente a los desafíos, frente a los obstáculos también que se presentan en la vida. Y ese mensaje que a mí me entregó mi bisabuelo junto a mi bisabuela, tenía que ver, y yo he tratado de encaminar ese mensaje en todo lo que yo haga, en lo laboral, en mis estudios, es poder no solo obtener un título, sino poder aportar y responder a mi pueblo. Y en ese aportar y responder a mi pueblo nace hoy día esta pasantía, porque también hoy día nos conocemos, tiene que ver con poder apoyar, aportar, problematizar una realidad que nosotros estamos viviendo en los territorios, no solo en el pueblo mapuche, esto se da en toda la sociedad, el alcoholismo está en todas las sociedades, ¿ya? Pero poder responder a un problema que es el alcoholismo, que es la droga que hoy día está llegando muy fuerte a los territorios, es también mi rol, no solo como trabajadora social, sino también como persona mapuche que está proyectando un pueblo, y para que un pueblo se proyecte, un grupo humano se proyecte, necesita estar sano. Y para estar sano necesito también problematizar una realidad. Eso, ahí te puedo explicar más o menos quién es Luz Marina. Yeah, la verdad que tú me enviaste alguna información y leí, y eres joven, y mi pregunta es, este trabajo que tú haces, me imagino que debe ser difícil trabajar en un territorio que hoy en día es tan, podríamos decir, abandonado igual, y que siempre se está hablando de que hay muchos problemas en la Araucanía, ¿no? De diferentes formas. ¿Tú tienes apoyo para hacer este trabajo o vas como tú sola contra el mundo? Bien, buena pregunta. Bueno, primero, para partir, es importante contextualizar, para los que no conocen, la región de la Araucanía y Chile y Latinoamérica. Bueno, mi tema de tesis tiene que ver con el Huichaplamal, que es cómo nos levantamos, cómo nos sanamos, ¿cierto?, frente al trauma colonial en personas mapuche y la reparación, desde la voz, desde los territorios. Entonces, para contextualizar, los pueblos originarios ya tenían una cantidad de soberanía de su territorio, ¿ya? Y en Chile es importante entender que hubo un proceso de colonización, que hubo un proceso de masacre a los pueblos originarios, un proceso de reducción de sus tierras, un proceso de matanza, ¿ya? Que la historia chilena no la ha contado, que la historia de la educación chilena no está contada. O sea, la ciudadanía chilena ha crecido
estudiando una historia escrita por los primeros militares que llegaron en el proceso de colonización. Entonces, no se conoce, no conocemos, no, o sea, la sociedad chilena no conoce la historia que yo cuento, en la que yo hoy día doy también base a mis argumentos, tiene que ver con esa historia oral que han contado nuestros abuelos, nuestra gente, y por eso también es importante entender lo que está pasando en la región de la Araucanía, producto del mal llamado conflicto mapuche. Luego del proceso de colonización, ¿cierto? En este proceso que yo cuento, que lo dicen no yo, sino los historiadores, Pablo Marimán, entre otros, como para poder contextualizar, hubieron procesos de diálogo. A pesar de todo lo que yo te estoy contando, hubieron procesos de diálogo donde nacen los parlamentos. Y en estos parlamentos estuvo la corona española con autoridades tradicionales, loncos, ¿cierto? Donde pudieron dialogar y se concretó, ¿cierto? Donde desde Biobío hacia el sur era territorio mapuche. Esos fueron los acuerdos. Cuando se instaura el Estado chileno es cuando desconoce todos estos tratados y lo que hoy día reclama nuestra gente tiene que ver con esos acuerdos preestablecidos antes de la instauración del Estado chileno. Entonces, cuando se habla del mal llamado conflicto mapuche, es justamente que el mundo mapuche está reclamando ese espacio. No estoy diciendo que la gente está diciendo que la ciudadanía chilena o la ciudad desaparezca. Lo que se está diciendo es que se respeten esos tratados y que se reconozca lo que ocurrió en la historia con el despojo territorial, donde mucha gente mapuche, ¿cierto?, le utilizaban el dedo para hacerle firmar y al otro día a través del alcohol, ¿cierto?, quedaban sin sus tierras. Mucha gente se le entregó, gente que no era del territorio, por cierto, no mapuche, se le entregó tierra y se despojó a gente mapuche. Yeah. Esa historia no es contada en la historia chilena. Esa historia también hay un proceso de racismo y de discriminación que Chile necesita revisar. Porque hablamos de reconocimiento a los otros pueblos, a las diversidades, pero en nuestro propio país no hay un reconocimiento de los pueblos originarios. El pueblo mapuche ni los otros pueblos hermanos no están reconocidos en la Constitución chilena actual. Ya eso coarta todo lo que lo que estoy trabajando y lo que estoy diciendo hoy día, no solo yo, hay mucha gente trabajando en el área, ya, pero hoy día hace y explica lo que nosotros estamos viviendo en el territorio. ¿Cuál es la población mapuche en este territorio? Sí, bueno, la población mayoritaria mapuche está en Santiago. En Santiago, producto de la migración, producto justamente del despojo y las reducciones de tierra. Yeah. La gente migra a la ciudad, donde hay población mapuche allá muy activa, participan en los Palín, participan en Illatún, y es producto también de la explicación de las reducciones de tierra. Mucha gente se cambió el apellido, mucha gente ha renegado su origen producto de situaciones de racismo y discriminación. No digo que hoy día no exista, lo que estoy diciendo es que antes era más visible, más fuerte, hoy día es de manera más solapada. Yeah. ¿Ya? ¿Y por qué yo hoy día me paro firme igual que las nuevas generaciones? Porque también es importante reforzar la identidad de quienes somos. Si a un niño en la escuela le dicen qué importante es tu cultura y qué bonito es tu lengua, la voy a reforzar. Hay planes de estudio donde se refuerza la lengua al mapuzungún o la filosofía mapuche, hace que también el niño se refuerce. O sea, si yo no tuviese tenido mi profesor, que fue don Jorge Galfuqueo, que nos reforzó a nosotros, que éramos importantes, que nosotros manejamos el conocimiento occidental, que es la lengua española que yo aprendí en el colegio, pero yo manejo también mi propio conocimiento, mi mapuche quimun, que lo aprendí de mi bisabuelo, que lo aprendí cuando se hacía yeyipún, que aprendí los ciclos de la naturaleza, cuando se siembra, cuando incluso en la maternidad, nuestros ancestros sabían cuándo se podía pedir para que fuera niña o niño en el proceso de embarazo, por ejemplo. Uh-huh. Todos esos conocimientos son ancestrales, que no les corresponde a ninguna persona en particular, pero que es un conocimiento colectivo que está ahí. Qué interesante que tú digas eso, porque en realidad yo estudié en Chile y terminé en Chile los estudios y nunca vi, en realidad nunca vi un libro, nunca nos enseñaron en el colegio la historia, no hay historia sobre la cultura mapuche, lo que es una pena, ¿no? Ahora, ¿qué similitudes ves tú con el pueblo, con el aborigen y con el pueblo mapuche? De lo poco que yo he podido conocer en contacto con, bueno, primero yo quiero desde acá, mandarle un saludo a la gente que está en Gualmapu, que están acompañándome también. Su nebuena es muy importante en esta conversación, pero también quiero saludar y reconocer a personas que
me han recibido acá, que he podido conocer muy lindas personas, la Lamien Paula Sánchez, que quiero darle un reconocimiento muy especial, porque ella ha sido quien me ha acogido, me ha entregado contención. También es difícil estar en otras tierras cuando no estamos lejos de casa. Y la Lamien Margarita Arauz, que yo sé que me está acompañando también. Quiero un reconocimiento muy especial, una fafán de mi gente de allá para ellas, porque me han acompañado. Hay una comunidad chilena acá muy, muy linda, que he aprendido, y justamente con la Lamien Paula conocí a unas hermanas maorí, y tenemos elementos muy, muy en común en relación al ser humano con la naturaleza, como la importancia que se le entrega al sol, la luna, los ciclos naturales, de que nosotros no somos lo más importante en este mundo, nosotros somos un elemento más. Exacto. Dentro de la filosofía de los pueblos originarios. Somos un elemento más, igual que el sol, igual que el árbol, igual que el lago, que tienen vida. Nuestro rol, como dice Armando Marileo Ñempín, un filósofo mapuche, nuestro rol como ser humano es proteger los recursos naturales que están ahí, que tienen vida, y que cuando nosotros no protegemos esos elementos, y acá aquí se dice como que se enojó la naturaleza con nosotros, no podemos enfermar, y esa enfermedad también tiene que ver con el espíritu, con el alma, con el am cuando decimos nosotros, cuando nosotros no hacemos bien las cosas o algo fallé, nuestro espíritu, nuestra energía anda mal. ¿Ya? Y algunas veces decimos, ¿qué hice? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, la explicación de los pueblos originarios tiene que ver con que la naturaleza cobra lo que nosotros no hacemos bien, cuando no obramos bien. Yeah. Qué increíble que hoy en día todo el mundo está tratando de buscar esas medicinas alternativas, ¿no?